Lo que hemos presenciado en el suroccidente del país y en Cali no tiene nombre. Además de ejércitos de ciudadanos de bien, armados como buenos traquetos y ejerciendo su libre derecho a la asociación paramilitar, la violencia homicida del Estado se ha desatado como en ninguna otra parte. Los datos son muy claros al respecto. Fue por ello que nos permitimos preguntarle al profesor Carlos Mario, especialista en conflicto urbano, ¿por qué Cali? A lo cual nos respondió: sabemos que el movimiento, el paro, la movilización masiva ha llegado a las zonas conflictivas de las ciudades. Y eso lo sabemos en Cali, que es donde está más fuerte y más encendida la confrontación. Las personas que han trabajado esto han mostrado las maneras como en Cali hay una superposición de la movilización con zonas muy conflictivas. Y Cali es una ciudad particularmente rota y quebrada. Y entonces ahí comenzamos a ver que aparece un fenómeno de una ciudad altamente dotada de armas, porque tiene en circulación una gran cantidad de armas, pero encontramos también situaciones en que el paro les está permitiendo a sectores de la criminalidad expresarse. Fíjense que eso tiene esa doble cara compleja. Cali es una ciudad profundamente rota, es una ciudad muy quebrada, Cali. Se los digo en términos de lo que nos habla el homicidio, que es un indicador muy impresionante de los niveles de conflictividad y de violencia de una ciudad. Medellín contó, como les dije hace un momento, con una tasa de homicidio de casi 400, pero Medellín bajó muy rápidamente, pues muy rápidamente no, pero Medellín bajó de una manera sostenida, pese a que ha tenido picos. En ciertos momentos Medellín ha tenido una tendencia a la baja. Frente a esta situación donde estuvo ubicado el gran cartel de Medellín, la situación de Cali es verdaderamente alarmante, porque Cali tiene desde finales de los años 80 una tasa de homicidio que en ningún momento ha bajado de 50. Las tasas de homicidio de Cali desde finales de los años 80 están siempre por arriba de 50, que es una violencia endémica muy compleja. Entonces en Cali nos encontramos la convergencia de muchos actores que ejercen dominaciones territoriales violentas sobre muchas zonas de la ciudad y que han enrolado en sus filas organizaciones de jóvenes, pandillas las llaman allá en Cali, que han estado participando de este enfrentamiento sin fin, y Cali está allí metida porque es una zona estratégica para el narcotráfico. La ciudad en sí misma tiene un papel altamente importante en las rutas del narcotráfico. Cali, la zona grande de Cali, la zona conflictiva grande de Cali, es la zona de lo que se llama el distrito de Agua Blanca. Y el distrito de Agua Blanca queda pegado al Jarillón, que es el río Cauca, que es un lugar de circulación que se conecta después con zonas del centro y después con Siloé, que queda al oriente de la ciudad. Ahí se construyen unas dinámicas de tráfico muy complejas que hacen que Cali entonces tenga una gran cantidad de actores en medio de unas situaciones de pobreza extremas. Porque cuando ustedes comparan las políticas públicas de las ciudades grandes del país, Medellín, Cali y Bogotá, ustedes se dan cuenta que resulta claro en Medellín y en Bogotá las maneras como las intervenciones públicas y el gasto público se ha orientado sobre todo a las zonas más necesitadas y más surgidas de las periferias. Pero en Cali no es posible decir lo mismo. La situación en Agua Blanca y en Siloé, con situaciones extremas de pobreza, se mantienen. No se ha resuelto ese problema, y a eso se le suma esta situación explosiva de violencia. El paro es una expresión contundente de eso que hierve en esa ciudad, que es una cosa muy compleja. Lo que sucede allí adentro es muy complejo. Se une
situaciones de inequidad y de pobreza extrema, situaciones de una inequidad histórica en la ciudad que no se tramita, no se resuelve, junto a una criminalidad profunda. Llega la movilización y eso es como un lugar de salida de todas las tensiones que están ahí metidas. El poder oscuro del narcotráfico está detrás de muchos de los males de este país. Si bien pudo no ser la causa originaria, sin duda sí es en gran parte su patrocinador. Al preguntar sobre el cartel de Cali, comparado con el de Medellín, y su lugar dentro de la sociedad vallecaucana, el profesor Carlos Mario nos contó lo siguiente. Hay un momento en que existen esos dos grandes carteles que tenían la capacidad de controlar el negocio de la cocaína de manera muy total. Pero entre los dos hubo diferencias muy grandes porque mientras el cartel de Medellín fue un cartel que desde el principio emprendió esta guerra abierta contra el Estado, el cartel de Cali, por el contrario, no tuvo un enfrentamiento abierto de esta magnitud, ni mucho menos, pero lo que hizo más bien fue invertir en negocios legales, porque Cali invirtió en negocios legales. La figura clásica de eso es Droga en la Rebaja, que es un negocio que todos conocemos. Invirtieron en eso, pero invirtieron en fútbol, invirtieron en las empresas. Realmente la élite de Cali estuvo muy permeada por los dineros del narcotráfico. En Medellín no podemos decir exactamente lo mismo. Medellín, Pablo Escobar y sus aliados, que eran varios narcotraficantes, decidieron agarrar esta guerra para terminar con la extradición, porque ese es el motivo que está detrás de la guerra. Mientras que el cartel de Cali les dijo abiertamente además que no participaba, motivo por el cual además se enfrentaron. Hubo un choque muy fuerte entre unos y otros. En el caso de Cali, con el tiempo terminó sucediendo que los mercados de Cali entraron a ser competidos por distintos actores. Entre ellos está muy fuerte los rastrojos y está muy fuerte lo que son hoy las autodefensas gaitanistas, que antes tenían otros nombres: Clan del Golfo, los Úsuga, los Urabeños. Hoy se llaman las autodefensas gaitanistas y han estado en un papel de disputa de la ciudad. Entonces hay una organización que en términos generales sigue el esquema de un núcleo centralizado arriba, que son los rastrojos o las autodefensas. Luego hay oficinas y abajo están las pandillas. Digamos que esa es como la estructura general. La sociedad caleña, estas frases son muy difíciles, pero hay momentos en que hay que decirlas. La sociedad caleña es una sociedad que tiene hondamente metida una estructura mafiosa. Eso es muy difícil decirlo porque para los caleños es muy difícil procesar una frase de estas. Pero realmente la historia de construcción del tejido social en Cali está estrechamente conectada a la presencia del narcotráfico. Y el narcotráfico ha aparecido intermediando la industria, intermediando negocios, intermediando el comercio, intermediando la vida cotidiana, y esto ha dado origen a esta multiplicidad enorme de actores armados que pululan naturalmente, sobre todo en las periferias y sobre todo en las periferias de las dos zonas que les dije, ¿no? En el distrito de Agua Blanca y Siloé y en zonas del centro. Entonces, detrás de esto, en Cali, hay una historia de violencia, hay una fractura profunda de los tejidos sociales, hay una permeabilización profunda de la sociedad por el narcotráfico y por una estructura mafiosa de ordenamiento de la vida que hace que esto suceda en Cali y no suceda en otro lado. Que haya gente que está dispuesta a salir a dispararle siendo un civil, a dispararle a la gente. Vuelvo y digo la frase que dije hace un momento. Esto lo que muestra es una ciudad profundamente rota, una policía corrompida en unos niveles extremos, una sociedad que tiene unos niveles de infiltración del narcotráfico y de los negocios ilegales hasta las últimas consecuencias,
Por eso hemos visto los videos de la policía al lado de las personas disparando. Es como si no estuviera pasando nada. Hay en Colombia una asociación perversa muy compleja entre las fuerzas del orden y la ilegalidad, pero sin duda en Cali esto cobra una expresión todavía más agigantada. En un país fragmentado y quebrado, en una ciudad permeada por el oro blanco, el estallido social justo se estrella contra decenas de fuerzas complejas. Los ciudadanos de bien, que puestos en la palestra pública siempre tienen algún guardado raro, han salido y han realizado acciones paramilitares. De eso no hay duda. Pero coincidimos con el llamado a nombrar este trágico capítulo de nuestra historia como lo que es. Es demasiado importante llamar a esto como hay que llamarlo. A esto no lo podemos llamar paramilitarismo, porque si lo llamamos paramilitarismo estamos desviando la atención. Esto puede tener expresiones de paramilitarismo que comienzan a aparecer sin la menor duda. No podemos perder la atención sobre esos fenómenos, pero esto hay que llamarlo como hay que llamarlo, y esto hay que llamarlo como violencia de Estado. ¡Resistencia! ¡Resistencia! El estallido social es innegable. El paro del 77 tiene una proporción nacional importante, pero es un paro corto. Sí. Son paros además que estaban agenciados y llamados por los sindicatos y por organizaciones gremiales, digamos, Claro. populares. Aquí es la sociedad la que ha salido masivamente en todo el país durante un mes. Esto es una cosa, yo lo he llamado, estamos viviendo el momento histórico de la sociedad insurrecta, porque esa palabra de la insurrección nos toca recuperarla, se la tenemos que robar al conflicto armado, porque el conflicto armado se la robó y se la quedó, y entonces no, ahora nos toca hablar de una sociedad insurrecta, porque eso es lo que estamos viviendo. Y creo que en este momento lo que se está viendo es un agotamiento extremo de esa perversión, de esa reducción achatada de la libertad al consumo, y estamos caminando a niveles de politización muy importantes que nos hablan del camino hacia una ética de la responsabilidad. Y eso es un camino demasiado importante. Que hoy los jóvenes en Colombia estén dispuestos a no cejar en este proyecto, a sentir, porque es una cosa, lo dice mi hijo Martín, mi hijo menor Martín, lo dice, es que ya casi que esto es un problema de dignidad. Pero vean, el dato que hay es que de los 1.120 municipios que hay en Colombia, ha habido movilizaciones en 784. Por favor. Eso es un fenómeno nacional ampliado de un país que se reventó por dentro, de un país roto, de un país profundamente roto, como lo que hemos analizado en Cali. Cali es un ejemplo de la fractura profunda que hay en el alma de nuestro país. Cali, epicentro de la violencia más reacia, es ejemplo del país que luchamos por cambiar. La corrupción, la desigualdad, la pobreza, el narcotráfico, el conflicto armado y la lista infinita de problemas se compaginan con un estallido social legítimo. En un país con más personas versadas en la muerte que en las letras, la insurrección social se inscribe en violencias de larga data. Como el campo, la ciudad hoy reclama su derecho a la paz. Para despedirnos, si les gustó nuestro trabajo, por favor háganlo llegar a más personas.